Con el profesor Felipe Quintana Villalobos, representante del Comité Ejecutivo Nacional de la sección 51. Con el licenciado Víctor Manuel Barceló Rodríguez, subsecretario de Educación Básica en el Estado de Puebla. Gracias. Con el licenciado José Alejandro Águila Argüelles, presidente de la Asociación de Padres de Familia. También con la presencia del maestro Deltalí Dante Nolasco y del maestro Marte Ariza, exsecretarios de la sección 23. Los secretarios generales de ambas secciones agradecen su presencia a los secretarios del Comité Ejecutivo Seccional, invitados especiales, padres de familia, alumnos, maestros y público en general. Solicito de la manera más atenta la presencia del maestro Emilio Salgado Nesto, secretario general de la sección 23 del CENTE, en su calidad de dirigente de los trabajadores de la educación, realizará la exposición de motivos de este panel, para lo cual pido lo recibamos con un caluroso aplauso. Muy buenas tardes. Después de finalizar la Revolución Mexicana, los constituyentes de Querétaro nos legaron el artículo 3º constitucional, en donde se plasma una educación obligatoria, pública y gratuita. Más tarde, los trabajadores de la educación se reúnen para crear en 1943 el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, un sindicato innovador, un sindicato de propuestas, un sindicato que defiende el verdadero espíritu del 3º constitucional. Aquellos legisladores de 1917 nos legaron esta educación obligatoria, pública y gratuita. Y hoy le toca a los trabajadores de la educación, a los padres de familia, a la sociedad, defenderla. El CENTE está encabezando una cruzada nacional en defensa de la escuela pública, en defensa de los derechos de los que menos tienen, en defensa de los hijos de los trabajadores, de los hijos de los jornaleros, de los hijos de los obreros. No estamos en contra de la reforma al 3º constitucional. Al contrario, en la Alianza por la Calidad de la Educación, nosotros propusimos las escuelas de tiempo completo, las escuelas siempre abiertas y que las plazas de docentes se sometieran a concurso de oposición. También propusimos un órgano nacional de evaluación y los trabajadores de la educación, junto con los padres de familia, hemos cumplido. Hoy, voces que les interesa privatizar la educación pública quieren responsabilizar a los trabajadores de la educación del problema educativo nacional. Nosotros hemos propuesto y hemos construido, a través de los 5 congresos que hemos tenido ya de educación y 3 encuentros nacionales con padres de familia, propusimos a Felipe Calderón Hinojosa la Alianza por la Calidad de la Educación. Y hoy, en la reforma al 3º constitucional, la están tomando en cuenta, pero tristemente no ponen los recursos para que haya equidad en la educación pública nacional. Bienvenidas y bienvenidos a este panel. Hoy se llevarán los argumentos necesarios e indispensables para que ustedes sean el ejército que multiplique esta información a los padres de familia y a los trabajadores de la educación para defender lo mejor
que tenemos los mexicanos, una educación pública, obligatoria y gratuita. Gracias, bienvenidos. A continuación, me permito presentar al maestro Andrés García Castillo, que conducirá el panel Reforma Educativa, contando con la presencia de tan distinguidas personalidades que participan en dicho evento. Estimados maestros, muy buenos días, señores padres de familia, a los medios, gracias por su presencia. Tenemos hoy un panel de lujo. Tengo el gusto de presentar a la maestra Dulce María Flores Beltrán, maestra normalista egresado de este instituto, docente de educación primaria, secundaria, media superior y superior, evaluadora nacional de PEFEN, es directora de la Escuela Normal Benito Juárez de Zacatlán, Puebla, y quiero resaltar algo en el tema de la calidad. La maestra Dulce María fue la primera en todo el país en certificar en calidad a una escuela normal. Actualmente dirige, es directora de formación docente en la Secretaría de Educación Pública. A continuación, por orden alfabético, maestro Guillermo Arechiga Santamaría. También debo decirles que es muy breve en el ánimo de iniciar el panel. Maestro de telesecundaria, exsecretario general de la sección 51 del CENTE, subdirector general del ISSSTE a nivel nacional, diputado federal por la 59 legislatura, diputado estatal. Gracias, maestro. Gracias, maestra Dulce. Maestro Xicoténcatl Arroyo Parra, profesor de educación primaria, maestro de grupo primario foráneo, subdirector de educación básica en 2 periodos, coordinador de la maestría en gestión educativa del centro de posgrado del MINE. Gracias por su presencia. Maestro Darío Carmona García, maestro normalista, maestro de educación primaria, secretario de Educación Pública del Estado de Puebla, exsecretario de Educación Pública del Estado de Puebla, coordinador nacional de grupos de enlace de CONAEDU en la Honorable Cámara de Diputados, asesor del Consejo Nacional de Autoridades Educativas. Maestro, muchas gracias. Maestro José Francisco Jiménez Villa, zapatero de oficio, cronista de la ciudad de Tepeaca, licenciado en Relaciones Internacionales, exmiembro del Servicio Exterior y funcionario de la Consularía Mexicana, y maestro en Arqueología por la Universidad Estatal de Pensilvania. Maestro, cada uno, bienvenidos. Sin más, vamos a dar inicio al trabajo del día de hoy. Vamos a empezar en un trabajo de panel, maestros, compañeros, señores padres de familia, público en general, que es muy ágil. Nadie va a hablar aquí 10 minutos y otros 10 minutos, sino cada uno puede participar en el momento que desea con los temas que tenemos con respecto de la reforma. Va la primera pregunta, y les pido a quien desee del panel explique la razón de la modificación del artículo 73 constitucional. Todos sabemos que hay la modificación del tercero constitucional, y es muy claro que tiene que ver con la educación. Pero la pregunta que está todavía un poco en el ánimo de muchos de nosotros es ¿por qué la modificación del tercero constitucional? Perdón, del 73 constitucional. Perdón, gracias, maestro. Bueno, primero yo creo que hay que ubicar el contexto, sobre todo de la modificación del tercero antes de entrar a otros elementos. Al tercero le están adicionando temas que tienen que ver con incorporación y revalidación de estudios, con registro de profesiones. Adicionalmente, en el tercero están adicionando esta palabra que no solamente la Dirigencia Nacional está señalando como un problema en términos de interpretación,
el asunto de la permanencia. Yo centraría, ayer lo platicaba con una de las dirigencias, 4 palabras que causan ruido en la reforma: la permanencia, la autogestión, la corresponsabilidad para que las autoridades educativas estatales y municipales asuman responsabilidades que son de la federación, y finalmente el concepto que todavía queda ahí en el aire en esta reforma de que los maestros deban pasar por el filtro ahora del servicio profesional docente. Ya hay una experiencia enorme de carrera magisterial, hay una experiencia muy grande en media superior con recategorización y con servicios de formación y de calificación del trabajador, y no hay claridad en la reforma sobre qué va a ser el servicio profesional docente, cómo se va a calificar y sobre todo, hay que decirlo también aquí, qué tipo de recursos tendrá. Y hago un primer señalamiento en voz alta: no tiene recursos en el presupuesto servicio profesional docente, no tiene recursos en el presupuesto creación de plazas, y no tiene recursos en el presupuesto evaluación universal. De manera entonces que una reforma sin dinero o una reforma sin presupuesto no llevará a ningún lado. O sea, no hay reforma educativa sin los maestros, y yo creo que, insisto, en el tercero constitucional hay que centrarnos primero en esa parte para ir desglosando otros elementos adicionales, que no es el 73 constitucional, es el 73 de la Ley General de Educación, dentro de la reforma, para efecto de poder ubicar el contexto de esta pretendida reforma sin el magisterio. Gracias, maestro. Si alguien más desea participar, maestro Lechiga, por favor. Buenas tardes a todos. Seguramente aquí hay abogados que lo puedan abordar un poco su servidor. La Constitución General de la República tiene varias agrupaciones, varios grupos, varias agrupaciones, y la primera parte está destinada fundamentalmente a las garantías esenciales de los mexicanos. Ahí, en el tercero constitucional, está parte de esta reforma a la que nos hemos referido, está la reforma o está el contenido del tercero constitucional que la mayor parte de nosotros conoce, y la reforma específica al 73 de la propia Constitución es la que establece el servicio profesional docente y la refiere a los términos del artículo tercero constitucional. Esto es lo que dice específicamente la reforma. Ya lo que comenta nuestro amigo Darío Carmona, que bueno, por supuesto que es un tema que tendremos que ver. Yo diría que hoy toda esta reforma, aunque quizá esperaríamos algún otro momento, alguna otra pregunta, que hoy la reforma planteada tanto al tercero como al 73 tendrá que concretarse en una reforma posterior a la Ley General de Educación. Como está hoy la reforma, hasta este momento necesita reglamentarse. No puede en estos términos tener aplicación. Deja muchos vacíos, deja muchas dudas. Tiene que llevarse entonces, tanto las reformas al tercero como al 73 deben llevarse a la Ley General de Educación. Y por cierto, vale la pena decir que el gobierno ha anunciado su propósito de enviar estas iniciativas de reforma hacia el segundo periodo ordinario de sesiones, que iniciaría a partir del 1 de septiembre del presente año. Entonces, para precisar un poco el tema. Maestro, muchas gracias. Vamos a la siguiente, por favor. Los cambios, perdón, maestro. Respecto de la pregunta inicial, sí, estoy de acuerdo. El maestro Darío ha apuntado con precisión la carencia de presupuesto para la aplicación de lo que plantea la reforma. Pero hay un vacío que a mi juicio es más importante. Seguramente en la reforma a la Ley de Educación habrá de precisarse, pero sí es necesario que la sociedad anticipe su opinión. Se menciona, ya decía el maestro, de esas 4 palabras, la gestión.
Los maestros sabemos que las instituciones educativas, todas en general, hasta las que nos pueden parecer mejor dotadas, presentan carencias que al correr del tiempo son insalvables. Solo un ejemplo para hacerme comprender. Esta institución en la que estamos tiene el grave problema mensual y después se acumula anual del pago de la energía eléctrica. Va a ser el pago de la energía eléctrica producto de la gestión, como lamentablemente ha sido siempre. Habrá de sacrificarse el bolsillo de los paterfamilias para pagar servicios como este, y ya se mencionaba hace poco que en poco tiempo también será el servicio de agua potable. Hay un presupuesto del Estado para resolver los problemas de mantenimiento del edificio escolar, de remozamiento. Este edificio, por cierto, dicho sea de paso, bien lo sabemos, presenta graves problemas de infraestructura, muy graves problemas de infraestructura. Agua potable, sistema hidráulico, drenaje, que representan una carga económica grave. Y el artículo 3, la reforma del artículo 3 constitucional plantea como solución la gestión. Quiere decir, a mi juicio, que el Estado se desobligue de una competencia que debe resolver y dejársela a los padres de familia. Gracias, maestro Chicoteca. En la siguiente, todos somos conocedores de los cambios en el mundo y en el país. Sabemos que son innegables. La siguiente. Y la velocidad vertiginosa con que cambian los medios de comunicación, la criminalidad a tope que vivimos en varios estados de la República. Estas y otras circunstancias obligan a una reforma educativa. Sin embargo, panelistas, ¿qué pasa con la obligatoriedad, la gratuidad y el laicismo? ¿Quedarán fuera de esta reforma? Maestro de Chile. Maestro Chicoteca, primero. Me quiero adelantar. Por favor, maestro. Me quiero adelantar, disculpen, pero me parece de lo más grave, que no se considere, o al contrario, que se considere obviar el laicismo. Ha sido el producto de la lucha, y vale la pena decir sin demagogia, irredenta del pueblo mexicano y de los maestros de México, conservar el principio de la laicidad en la educación. El laicismo, como se ha definido, no es una postura religiosa, es una posición frente a la variedad de religiones. Es una posición que brinda la libertad de ser educado en la libertad. El laicismo debe precisarse, y yo adelanto, los maestros de México, no es el motivo del panel, pero lo adelanto, no permitiremos ningún retroceso en este sentido. Si se contempla, no lo permitiremos. Y por el contrario, la escuela pública, que es la única oportunidad de aprender la libertad que tiene el mexicano, la escuela pública, que es la única oportunidad que tenemos de ser libres en un espacio, no lo habremos de permitir ninguna transgresión. Gracias, maestro. Yo quiero retomar en parte algo que señalaba el maestro Emilio al inicio. Quisiéramos aportar reflexiones, información, datos que nos permitan generar un debate informado, llevarlo a la sociedad y buscar que la sociedad tenga más información y más elementos de juicio de los que ahora tiene. Porque es una realidad muy lamentable, por cierto, que la única fuente de información de la mayor parte de mexicanos sea López Dóriga o sea Loret de Mola.
Es verdaderamente lamentable. Y en esta lógica de aportar y de tratar de ir un poco más allá de los temas y de buscar aportar argumentos, yo quisiera referirme al hecho de que este tema de la calidad educativa viene a plantearse y a estar en la agenda nacional, sobre todo a partir del año 2000, secretario, cuando la primera prueba de PISA. Y entonces empezamos a poner el tema de la calidad en 2000, empezamos a poner el tema de la calidad en el centro de la agenda. Pero desde entonces se nos empezó a comparar con los integrantes, con los países integrantes de la OCDE, que son los países más ricos del mundo. Esto quisiera yo subrayarlo y dejarlo perfectamente claro. A partir de entonces, cuando aquel primer anuncio de Mexicanos Reprobados, que cabecea el diario Reforma en ese entonces, a partir de ese entonces el tema de la calidad se pone en el centro, y insisto, tomando el referente y comparándonos con los países más ricos del mundo. Pero cuando nos comparamos con los países más ricos del mundo, bueno, pues entonces es preciso revisar cuánto invierten estos países en educación, qué políticas públicas aplican para que su sistema educativo sea exitoso, qué número de alumnos tienen, cuántas horas trabajan, cuánto ganan sus maestros, cuáles son sus planes y programas, cómo se forman sus maestros. Yo creo que solamente de esta manera podremos entonces entender por qué tenemos el resultado que tenemos. Y me parece que si queremos entrar al debate de fondo, bueno, pues entonces hay que entrarle en serio al tema. Y en esta lógica, yo hoy quisiera dejar algunas informaciones en ese sentido. Algunos datos, todos son datos oficiales, absolutamente todos. Los datos que traemos son publicaciones de la OCDE en sus distintas publicaciones, o datos de INEGI, o datos del gobierno federal. Son todos datos oficiales. Pero me voy a referir al gasto en educación como porcentaje del Producto Interno Bruto, tan solo de algunos países. México 5.3, Brasil 5.6, Argentina 6.0, Corea 5.0, Finlandia 6.8, Noruega 7.3. Y pudiera seguirle, pero además quiero referir lo siguiente, porque este es un debate en el que se dicen verdades a medias. Muchas veces se nos quiere decir que Estados Unidos invierte un porcentaje menor de su Producto Interno Bruto en educación. Claro que sí, nada más que la economía y el tamaño de la economía de Estados Unidos es 30 veces mayor que la del tamaño de la economía mexicana. Es como una familia, no va, si Carlos Slim, si viera yo qué porcentaje de su ingreso destina a la educación de sus hijos, pues a lo mejor va a ser 0.0001, tal vez, pero si pregunto qué porcentaje de su ingreso destina un obrero mexicano que gane salario mínimo a la educación, bueno, pues entonces el porcentaje seguramente va a estar alrededor del 20 o del 30%. Entonces, es un debate en el que debemos tener cuidado, pero en el que a pesar de eso los datos ahí están y son datos duros sobre los que debiéramos profundizar. Podemos ver el gasto o la inversión por alumno, que me parece finalmente el mejor de los ejemplos, porque puede haber sistemas educativos muy pequeños que tengan 2 o 3 millones de alumnos, pero el nuestro tiene 32. El nuestro tiene 32 millones de alumnos, y no es lo mismo, y perdón para los que no somos economistas, vamos viéndolo como el gasto de una familia. No es lo mismo repartir el ingreso entre una familia de 6 hijos que repartir el ingreso entre una familia de 2. Por supuesto que no es lo mismo. El ingreso se diluye y por supuesto que se diluye. Bueno, en esta lógica yo quisiera solamente dejarles algunos datos.
gasto por estudiante en primaria como porcentaje del Producto Interno Bruto per cápita, ¿sí? De lo que recibe cada persona. México 14.4, Brasil 20.2, Argentina 16.8, Corea del Sur 23.3, Finlandia 20.5, Noruega 21.6. Si lo veo en razón y en dólares con la propia información de la OCDE, México invierte la tercera parte de lo que está invirtiendo Finlandia en cada uno de sus alumnos. Esa es la inversión. Hablemos a lo mejor del número de alumnos, quizá valga la pena que hablemos del número de alumnos por grupo, que aquellos que hemos estado frente a un grupo sabemos que es también un tema importante. Bueno, 28 alumnos en México, Brasil 22, Argentina 16, Corea del Sur 21, Finlandia 14. Este es el número de alumnos que tenemos. Pudiéramos revisarlo también en lo que corresponde a las otras políticas públicas que significan el comparar precisamente y entender el por qué nuestros resultados son los que hoy tenemos. Yo lo apunto en este momento, trato de aportar al diagnóstico y vale la pena decir también, tener presente en el año que corre, la inversión del Producto Interno Bruto en México es menor que lo que se destinó el año pasado. Es decir, la tendencia, en lugar de apuntar hacia arriba, la tendencia es hacia abajo, y esto, bueno, pues el documento oficial ahí está, es el presupuesto de la Federación, un documento público, todos lo podemos consultar, y me parece que entonces esto desde mi punto de vista queda perfectamente claro. Vale la pena decir que son también los maestros mexicanos los segundos peor pagados en todo el contexto de la OCDE. Vale la pena también decir que hoy, como ya la prueba enlace lo está haciendo, hoy empieza a reconocerse el impacto de un alumno que vive en condiciones socioeconómicas complejas en comparación con otros en razón de sus resultados educativos. Y esto, por supuesto, nos hace entonces tener claro que no puede culparse al maestro, como se ha venido haciendo en los últimos años, en donde sí tenemos que reconocer que nos han ganado ese debate con la sociedad, en el que se ha venido culpando al maestro permanentemente de los resultados educativos. Yo creo que esto merece análisis, merece reflexión y sobre todo que nosotros busquemos que estas razones y estos argumentos se conozcan. Gracias, maestra. Maestra Dulce, por favor. Buenas tardes a todos. Yo solo quiero comentar que cuando se habla de la gratuidad en la educación, la sociedad ha reclamado mucho que los padres de familia tienen que hacer aportaciones. Es importante mencionar que en esa inversión del gasto en educación se apoya principalmente a nómina, es decir, al pago del salario de los maestros. Y hay apoyos también a programas de tipo federal, estatal, que van a infraestructura, a capacitación y demás, pero que a conceptos que son cotidianos, como mencionaba el maestro Chicotenca y el maestro Darío, pago de energía eléctrica, pago, por ejemplo, de viáticos a directivos docentes que se trasladan de su centro de trabajo a una reunión a Puebla, la ciudad de Puebla, gastos como el teléfono, etcétera, son gastos que no entran en ninguno de los programas sociales federales y estatales que tenemos en las escuelas, que no entran tampoco en la parte del gasto de nómina y que son que se cubren con las aportaciones de los padres de familia. Esto es importante que la sociedad lo sepa, es decir, esta parte tiene alineación con lo que es la gratuidad, porque entonces realmente no es del todo gratuita la educación como se ha mencionado. Gracias, maestra Dulce. Gracias, buenas tardes. Primero agradecer desde luego al señor secretario general de la sesión 2351 la invitación. Y bueno, yo soy un desobediente. Alguna vez mi abuelo me dijo, hijo, cuando te den la palabra, habla claro para que te escuchen.
levántate para que te vean y sé breve para que no aburras. Hoy me amarraron no solamente en el micrófono, que no me puedo parar, tengo aquí mis micrófonos, por eso elegí este, pero lo más importante es que, bueno, yo soy un zapatero de oficio, ya lo decía el maestro, he tenido oportunidad de estudiar, sí, gracias al esfuerzo de mis padres, pero sobre todo el reconocimiento a ustedes, los maestros. Yo soy un comunicador actualmente dentro de las muchas actividades que realizo. Pero yo no vine cuando me invitaron no me dijeron que viniera a un panel como este. Y como soy muy desobediente, entonces yo les ruego a ustedes pasar por alto aquellas actitudes que no sean prudentes de mi parte, pero yo vine con mucho afecto y con mucho respeto, porque siempre he tenido respeto por los maestros. Y desde ese punto de vista, y además con la calidad de los panelistas, pues yo realmente ¿qué tendría que hacer aquí? Pero miren, las palabras que le ganan la partida al olvido son las que se pronuncian en momentos oportunos. Desde luego yo no pretendo que las mías sobrevivan al tiempo, pero este panel y este micrófono deberá ser a partir de hoy, o al menos hoy, con lo que está sucediendo en todo el país, con los maestros organizados, una tribuna a la verdad. Y a eso vine, porque la verdad no debe callarse. Por eso estoy aquí, y por eso es que me permito tomar la palabra en este momento para poder argumentar y decirles, abundando en lo que decía el maestro Arechiga, que lamentablemente, bueno, los maestros han dejado pasar mucho tiempo en cuanto a cómo está percibiendo la sociedad la reforma educativa. Yo soy cronista de pueblo, yo camino todos los días en los pueblos de Puebla, y entonces yo puedo ver cómo están pidiendo RAI las maestras y los maestros a diferentes puntos del estado. Yo convivo con ellos y con muchos de ustedes que me conocen en sus aulas allá en el campo y también en la ciudad. Pero por sobre todas las cosas he sido puente de información y de comunicación entre un importante número de municipios del estado y esta ciudad, en donde habemos muchos comunicadores, pero pocos que nos interesa la cultura y sobre todo la educación de nuestros hijos al interior del estado. Yo soy padre de familia también, por eso es que vine a este foro. A mí no me paga el CENTE, soy amigo del CENTE desde hace muchos años, pero sobre todo soy amigo de las maestras y de los maestros que conforman el CENTE. Por eso no vine aquí solamente pues a sentarme para ver o para vegetar y ver pasar el tiempo. Decía el maestro Álvaro Gálvez y Fuentes, el bachiller Gálvez y Fuentes, decía: ser maestro es ser raíz, es ser ese hilo de piedra con el que se hilvana la sabiduría de otrora. Esa es la parte romántica. Pero ser maestro es otra cosa. Y disculpen ustedes, pero en este momento no han podido organizadamente permear en la sociedad. Y entonces los medios de comunicación tenemos una responsabilidad para con la sociedad, pero también para con los maestros de México. Porque cuando yo voy a las aulas, a diferentes municipios, yo no voy porque me pague los consorcios televisivos de este país, los monopolios. Yo voy porque me gusta afrontar los retos de conocer a las maestras y a los maestros, a los que les debo mucho porque me han formado y a los que les debo más por ayudarme a formar a mis hijos. En ese sentido, y quizá adelantándome a mucho de lo que los panelistas aquí van a comentar, es que no se puede ser perverso y entrampar, engañar, presionar y confundir a la opinión pública. Al menos yo no me presto a eso. La reforma de la educación en México no es una novedad.
Soy historiador de formación y desde 1833 con Valentín Gómez Farías se dio la primera reforma a la educación en nuestro país. Y cada sexenio o cada nueva administración federal siempre reinventan las reformas educativas. Siempre le ponen de su cosecha. Es decir, no estamos ante nada nuevo, solo estamos ante la perversidad de la desinformación, eso sí. De tal forma, mis amigas y mis amigos maestros, que la desafortunada experiencia que he tenido estos últimos días para con lo que está sucediendo a través de los medios de comunicación, y yo dirijo uno de ellos, es que no hay la correcta información. Es que a los maestros les sigue dando flojera tener los documentos, o como decimos en mi pueblo, tener los perros de la burra en la mano y enfrentarnos con la sociedad. Los mejores aliados de ustedes no somos los medios de comunicación, y con mucho respeto para mis compañeros de los medios de comunicación que están aquí, que están haciendo su trabajo, y que quiero el respeto, y que además admiro su propuesta, sí, lo que necesitamos es que los maestros se vuelquen a los medios de comunicación, y que los medios de comunicación, entonces, igual que los padres de familia, seamos aliados de los maestros en esta desinformación. Lo podría dejar ahí, porque cuando me caliento, el granizo se infla. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo quisiera enfocar lo que dijo Paco en este contexto. La perversidad la iniciaron ellos, la desinformación la iniciaron ellos, no los maestros. Pero comparo en este momento a los servidores públicos del país. Se quiere señalar que si un profesor no pasa el examen en el servicio profesional docente, su permanencia en el sistema está en riesgo. Pero no hay elementos similares y no se subieron a un conflicto similar ni con salud, ni con Zagarpa, ni con Pemex, ni con nadie, solo con los maestros. Entonces, si un médico, con todo respeto a salud, que un enfermo se muera, no hay un elemento que diga a ese médico lo vamos a dar de baja porque su permanencia está en riesgo porque murió el paciente. Es decir, no están siendo calificados igual los servidores públicos del país. Y en este caso el problema más serio es que el contacto básico de la sociedad, de los maestros, se quiere calificar desde un Instituto Nacional de Evaluación que no se ha constituido y que será facultad solo del presidente designar a los que van a integrarlo. Yo convocaría hoy, lo decía hace rato con los líderes de la dirigencia nacional, que abran la convocatoria y compitan todos los maestros que puedan participar al Instituto Nacional de Evaluación y no salga un experto que no ha estado nunca en una escuela rural a ser el que califique a los maestros de México. Ese es el problema. Por otro lado, yo creo que el sistema por sí mismo va a estar arrojando información. Creo lo voy a decir en voz alta, que la Autoridad Educativa Federal diga que no tiene datos de las escuelas, es la más grande estupidez. Porque hay un formato 911 que aplica todos los años. Que no haya gente que los pueda interpretar o no los quieran interpretar es un problema. Ahora vamos a hacer un censo para ver si las escuelas, qué bueno que el sindicato también lo va a hacer, porque entonces se podrán comparar las cifras. Pero cuando entramos a esta discusión que dice Memo y tiene toda razón, de mexicanos reprobados, que no sabemos cuántos comisionados hay, no saben interpretar el concepto de comisionados, porque es comisionado función sindical, pero también es comisionado un maestro que está desempeñando con su misma plaza la función directiva o la de supervisión.
y que hoy quieren hacer un examen de oposición, primero hay que regularizar a todos los maestros que tienen esa deficiencia en sus pagos. La perversidad, ¿dónde está? En lanzarle una señal a la sociedad para deshacerse del compromiso social que tienen con la educación. Todos escuchamos hace menos de 3 meses, pero sobre todo en campaña, un partido en específico dijo: no más cuotas escolares. Todos lo vimos, la gente la compró, y ahora el concepto es autogestión, que las escuelas se paguen a sí mismo. Entonces, ¿dónde quedó el compromiso? Que no está en ninguno de los textos de la reforma. Se olvidó muy rápido ese compromiso, porque están viendo el tamaño de la responsabilidad que el gobierno federal se sigue haciendo a un lado y quiere dejar ahora en el texto que los estados asuman esa responsabilidad. Yo aportaría solamente un dato. Decía Memo en el tema de la OPE. En Finlandia hacen examen solamente 1000 alumnos. Nunca más una muestra en una evaluación podrá ser similar si en México la aplican más de 100,000. Va a variar. Y el costo per cápita por alumno ahora en México, con la nueva fórmula, solo para que tengan una idea, el Estado de México, un alumno cuesta 9,000 pesos, y no podrá haber equidad mientras el de Baja California cuesta 18,000 para la Secretaría de Hacienda al año, y entonces en ese posteo Puebla está ahora costando 10,000 pesos. Estamos muy lejos todavía de alcanzar la equidad educativa, porque el que presupuesta en Hacienda toma esta referencia. Antier, en Hidalgo, demostrábamos con los números, el que hace la estadística le sube o le baja a cada entidad cuántos alumnos le quiere poner. Y como se pervierte esa intención, Guanajuato en los últimos 5 años creció 35,000 alumnos y a Hidalgo solamente 1,000. Cuando tú sumas per cápita por alumno contra ese número de alumnos, sabes hacia dónde se fueron los recursos de manera perversa, en donde en la Secretaría de Educación Pública Federal, que está orientando los recursos hacia donde quiere, no donde se necesitan. Entonces, no es porque a fuerza tengamos que entrar a ese tema. Regreso de nuevo. Autogestión, corresponsabilidad, permanencia, son los grandes temas que el sindicato está reclamando. Es una reforma distinta porque todavía en la modificación de la Ley General de Educación se hablaba del 8% del Producto Interno Bruto. Hoy no están diciendo nada de eso. Hoy están diciendo que los estados y los municipios pongan recursos. Yo les pregunto ahora, los municipios de Chiapas que están en quiebra, si le van a poder poner un solo peso a la educación, ¿de dónde? Entonces, está haciendo a un lado su responsabilidad el gobierno federal. Sin duda, muchas gracias. Se están abordando ya el tema de la evaluación, que es un tema toral en esta reforma. Entonces, avanzamos un poco y nos vamos. En el documento de la reforma se plantea, adelante, si la educación es política de Estado, la calidad de los procesos educativos requiere de los esfuerzos a los que están obligados sus actores, poderes públicos, órganos de gobierno, autoridades institucionales, maestros, organizaciones gremiales, expertos, padres de familia y la sociedad en su conjunto. Es decir, tenemos una educación para todos. Pero el CENTE no está trabajando la educación